Hemos invitado al congresista de la bancada Honor y Democracia, Jorge Montoya, almirante retirado de la Marina de Guerra del Perú, vocero de esa bancada, para que nos dé su opinión sobre algunos temas que se están debatiendo, pese a que no está sesionando el Pleno del Congreso. Y naturalmente quiero comenzar con un tema que usted como miembro de la Marina conoce muy bien, porque tuvo que lidiar con él y vivió los años 80 y 90 con el uniforme, que es la voluntad de algunos colegas suyos de crear un concepto jurídico nuevo y un crimen nuevo denominado terrorismo urbano. Su opinión sobre esta propuesta. Bueno, me parece innecesaria, para empezar. El terrorismo está calificado, ya está en la Constitución, el delito, qué pena le corresponde. O sea, todo está tipificado y lo conocemos porque hemos vivido una experiencia muy fuerte con el terrorismo. Ahora, si lo queremos ponerle etiquetas terrorismo urbano, tendríamos que poner terrorismo rural. Las torres de Patás que se han volado, ¿qué cosas son? Terrorismo. En general es un acto terrorista el que se ha cometido. Ya sea en el campo, en la ciudad o en el agua, es lo mismo, es un acto terrorista. Entonces lo que hay que definir bien es qué condiciones se pueden considerar que son actos terroristas y nada más, que ya está definido, pero si quieren ser redundantes, que lo vuelvan a hacer. Cambiar de nombre es confundir, ¿no? Es confundir, es buscar una medida populista para tranquilizar a la población pensando que con eso va a terminar el terrorismo, cuando no es así. Termina con las acciones que tome el gobierno. Ahora, ¿no tiene usted el temor de cuando se habla de terrorismo para actividades criminales, cuyo objetivo es enriquecerse, estemos confundiendo a la opinión pública peruana y a los jóvenes en particular sobre lo que fue Sendero Luminoso? Lo de Sendero Luminoso era diferente, era por supuesto violencia criminal, pero con la voluntad de capturar el poder del Estado con una ideología. Que sepamos, estas bandas criminales, por violentas que sean, no tienen ese, digamos, objetivo político, ¿no? En otros casos... Es cierto lo que dice, el final es diferente, pero son organizaciones criminales que cometen actos de terrorismo que generan zozobra a la población, temor, que rompen la tranquilidad. Hay casos que han encontrado hace poco, hay una captura de una banda donde los niños, jóvenes, adolescentes, recibían granadas de los padres de ese grupo. No, ese acto terrorista que iban a cometer con las granadas, un niño de 12, 14 años, es un acto terrorista, porque va a generar zozobra en la población. Está siendo atacado en general a todo un sector sin discriminar a nadie. No, o sea, yo no creo que haya confusiones con eso. Tendríamos que aclararlo porque la gente no crea que lo que hemos hecho en la década del 80 es otra cosa. Eran actos terroristas, como dice usted, se termina con una toma de poder normalmente. Además con un cerebro único, con una organización, claro, etcétera. Acá no sabemos hay que sacar hay que desglosarlo y llevarlo a lo que queremos hacer. Queremos calificarlo por la sentencia que recibe un acto terrorista. Así como hacemos nosotros, lo hace Estados Unidos, ¿no? Ahora está hablado sobre terrorismo para el Tren de Aragua. Para el Tren de Aragua, lógico, es una organización criminal internacional. Vi un comentario de la prensa chilena que hablaban de lo bien que había trabajado el Perú con el Tren de Aragua, que había logrado neutralizarlo. De afuera nos dicen las cosas buenas, no de acá. ¿Pero usted tiene la impresión de que es cierto eso? Es un comentario que ha hecho la prensa chilena, me imagino que debe tener algún fundamento. Yo acá no lo conozco. No sabía que tenía usted tanta confianza en la prensa de Chile, pero en fin. Depende de la noticia. Tomo nota de eso, almirante. Ahora, otro punto que usted ha subrayado. Hay que dar la batalla en todos los campos. Y usted ha subrayado algo, también en las cárceles. Porque pese a todos los esfuerzos que se ha hecho, subsisten teléfonos celulares en las cárceles en manos de criminales que organizan sus actos criminales desde dentro. La cárcel es su escuela de posgrado. No todos los delincuentes mejoran sus condiciones delincuenciales en la cárcel. No tenemos ninguna capacidad de rehabilitación, muy poca. Hay más de 70.000 internos, hay una escasez de espacios tremenda, están sobresaturados, están hacinados. Pero esto tiene que arreglar poco a poco, no se puede hacer de la noche a la mañana. Pero hay algo que tenemos que hablar también, creo que es la prevención. Sí. La prevención es importante para esto y la responsabilidad de la prevención está en el aspecto municipal. Las municipales, de acuerdo a la Constitución, deben preocuparse del desarrollo social de su sector. Y ahí sería interesantísimo que busquen medidas de entretenimiento para los jóvenes, ya sea culturales o deportivas, dirigidas por la municipalidad o financiadas por la municipalidad o los padres de familia. Y darles alguna capacidad para que no estén sueltos en la calle.
Hay los padres trabajan los dos, los jóvenes adolescentes quieren hacer su vida, no tienen trabajo y se la buscan. Pero si tuvieran una organización que les permita desarrollar algunas habilidades, yo creo que lo harían. Otra cosa que se podría trabajar a mediano o largo plazo sería volver al servicio militar obligatorio. Habría que prepararlo porque no lo tenemos preparado de esa forma. Habría que preparar cuarteles, logística, los instructores que van a recibirlos por la cantidad que sería lo que se recibiría anualmente. Y también eso generaría de repente una disminución al final de gente que se va a someter a la delincuencia. Pero tiene que ser un plan de gobierno a largo plazo y que estaría en funcionamiento a mediano plazo. No se puede hacer de la noche a la mañana. ¿Cómo está funcionando actualmente el servicio militar voluntario? Bastante bien. Y hay escuelas de preparación, no se llenan las plazas. O sea, hay más oferta y jóvenes que se presentan. Así es. Porque lo que reciben de propina es muy poco. ¿Cuánto reciben de propina? No me acuerdo ahorita, 300 y pico creo que es. ¿Para un mes? Para un mes. ¿Con las 4 salidas de fin de semana? Con su salida de fin de semana. ¿Alcanza para qué eso? Para el pasaje. Pero no puede invitar a una señorita a ir al cine, no alcanza. Ni a comer un ceviche. Hay un proyecto, mejor dicho, hay un pedido del Congreso para ponerlo en el salario mínimo, el valor del salario mínimo para cada uno. Bueno, pero bueno, está observado por el Ejecutivo. Más de 3 veces. Sí. Ahora bien, usted ha hablado sobre prevención y ha pensado en el rol que las municipalidades deberían cumplir. Luego el servicio militar. Pero ya en el terreno, pasado el lapso de la prevención, ante la criminalidad desatada, ¿qué papel cree usted que debe jugar la Fuerza Armada? Ninguno. La Fuerza Armada está diseñada para dar seguridad al país, fronteras hacia afuera, y para dar seguridad para las grandes emergencias que tiene el país por la capacidad logística que maneja. Pero no están preparadas para la delincuencia. La delincuencia se da en los barrios, se da en las calles. La policía está en comisarías que están en el sector. Conocen a la población al menos. Tienen una idea de cómo se desenvuelve su vida normal. Saben dónde están los ladrones. Tienen inteligencia propia. Las Fuerzas Armadas están desconocidas, no son del lugar, llegan y se ponen aquí a mirar, no saben qué pasa. La mirada es diferente. O sea, la policía está preparada para eso. La policía detiene a alguien para que se resocialice. Va a la cárcel para eso. No, las Fuerzas Armadas eliminan al enemigo, no lo cuidan. Son conceptos diferentes que no dan resultado. Todas las situaciones de emergencia que se han hecho son más para la población, impactar a la población que se está haciendo algo que el efecto real que tiene. ¿Cómo almirante usted ha trabajado y se ha formado en la Escuela Naval que queda en el Callao, en el distrito de La Punta del Callao? Usted conoce. Hay cada vez más testimonios sobre el impacto negativo que algunos puertos, y entre ellos el del Callao, tiene en el sentido de la digamos, presencia creciente de narcotráfico. No solo del Callao, se habla sobre todo de puertos del norte de nuestro país. ¿Cómo controlar nuestros puertos de manera tal que no sirvan como un instrumento más de los criminales, en este caso de los grupos de narcotráfico? Claro, es bien complejo el tema, se necesita logística, porque se necesita máquinas de rayos X, sistemas de detección de droga. Pero tenemos que todo existen. eso, ¿no? Hay, de repente no en la cantidad suficiente, pero hay. Y con eso se logra detectar a los contenedores con drogas, por ejemplo. ¿No? Y los narcotraficantes buscan una cadena de logística para llegar al puerto que nace en la fábrica, digamos. O sea, no está la delincuencia no está en el puerto, está lejos del puerto y envía la mercadería ya lista para su exportación. Tiene que ser un trabajo de inteligencia que se está haciendo. No es tan difundido, pero se está haciendo ese trabajo. Tenemos una cantidad de droga tremenda que exportamos al año, que parece que se va a Europa la gran mayoría, ya no va al mercado norteamericano, y sale no solamente por los puertos, sale por la tierra, por los ríos y por el aire. ¿No? En la zona de selva, las avionetas vienen de Bolivia a sacar la droga en pistas de aterrizaje, no tenemos capacidad aérea para destruirlas. Los aviones que tenemos tienen componentes americanos, y los americanos nos han prohibido usarlos para derribar aeronaves. O sea, estamos limitados en muchas cosas. Tendría que comprarse una flotilla de aviones pequeños, cazas pequeños, para poder combatir al tráfico aéreo de drogas. Esa es una medida efectiva y real, porque se ven, están ahí, o sea, no tenemos que buscar mucho. El cielo es más fácil de detectar lo que no debe estar. ¿Usted cree que hay un liderazgo político en el Perú que orienta y alienta a todas las instituciones en un sentido único?
No hay un liderazgo político, hay una confusión de liderazgos de diferentes niveles y sectores del Estado. Todos quieren ser protagonistas, ¿no? Todos quieren satisfacer la demanda de la población a través de la prensa, pero no con medidas efectivas y reales. Esas medidas efectivas y reales normalmente no se publican, se tienen que trabajar de manera reservada para tener resultados efectivos. O sea, vivimos sobre un mundo que está en un globo de noticias violentas y que generan una sensación de inseguridad permanente a toda la población. Todo lo que sale todos los días es cuántos muertos ha habido, a quién se ha detenido, capturaron a alguien o no lo capturaron, de la banda, el tren de Aragua, cosas por el estilo, ¿no? Con una sociedad bombardeada permanentemente con eso, definitivamente no va a andar bien. Ahora, lamentablemente, parte de estas noticias tienen que ver con responsabilidades presuntas de la propia presidenta de la República, Dina Boluarte. Y ella cree que es oportuno decir que nuestro sistema judicial da vergüenza en el extranjero. Y se ha referido a las carpetas fiscales que le conciernen como carpetas de circo. La jefa de Estado está denigrando la institución judicial para defenderse ella. Y bueno, es un comentario inadecuado que ha hecho, pero yo considero que sí, el Poder Judicial hay que reformarlo, el Ministerio Público hay que cambiarlo completamente. Somos víctimas del abuso de autoridad de los fiscales. Es increíble cómo manejan la justicia, a su regalado gusto. No respetan la Constitución, no respetan la legalidad, buscan la coacción política para poder tener sus resultados, sabe Dios qué querrán hacer. Pero para nosotros es una pésima impresión la que tenemos sobre la Fiscalía principalmente. De acuerdo. Por otra parte, estamos ante una decisión que se ha tomado en el Congreso recientemente para no votar una ley que permita la reelección de autoridades locales y regionales. ¿Le parece una buena idea? Esto ha sido iniciativa del propio partido que había propuesto la ley APP de César Acuña, ¿no? No me parece, o sea, yo sí creo en la reelección, que es necesaria, el aprendizaje hace mucho con cualquier persona y creo que es importante para la mejor marcha del país. Pero esa ley venía con otra cosa al costado, que eran desaparecer los movimientos regionales. Cuando se hizo, fuimos sorprendidos la gran mayoría porque no era el texto original, fue un texto sustitutorio. Y creo que ese es el problema de fondo. O sea, yo creo que debe ser retirado eso del proyecto de ley y hacer una ley solamente para la reelección. Y no poner, permitiéndola. Permitiéndola. Para que los alcaldes y gobernadores puedan por lo menos una vez más, permitiendo la reelección. Creo que debería ser por ahí. Lo de los movimientos regionales deberíamos respetarlos. ¿Y por qué cree que se ha dado marcha atrás? Bueno, hay muchos intereses políticos en este caso por la gente que tienen proyectos de candidatos para las elecciones municipales y regionales. Esos son los partidos que tienen políticos en esas áreas. Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Podemos, ¿no? Somos, que tienen ubicación en el espacio, en el territorio, en diferentes lugares. Y miden qué cosa les conviene más. Si reelegir uno o poner un nuevo candidato. Por ahí va el tema. Bueno, pero eso, por lo que dice usted, perjudica a nuestro país en su conjunto. Perjudica al país porque nos priva de la experiencia acumulada de quienes están ejerciendo mandatos electivos. Se podría hacer la modificación sin considerar los movimientos regionales, yo creo que sería aprobada. La gran mayoría de congresistas piensan que la reelección es necesaria. Por otra parte, usted ha tenido que ver con el señor Otárola, que ha sido primer ministro hasta hace un poco más de un año, y ministro de Defensa, me parece antes. Antes fue ministro de Defensa, sí. Seguramente usted era comandante general en esa época, o había dejado... No, este año, ha sido este año. Se refiere Otárola, votaron en el gobierno anterior. Bajo Humala. Fue ministro de Defensa. Sí, claro, fue ministro de Defensa. Ahora, la presidenta se ha expresado de él atribuyéndole cobardía por haber mencionado el tema de las operaciones de las que ella fue objeto. Esto revela una relación sumamente perturbada con quien fue el jefe de su gabinete y su ministro de Defensa inicialmente hasta hace poco más de un año, ¿no? Sí, ese es un tema que habría que analizarlo de dónde proviene. Hay una especie de rivalidad, por llamarlo de alguna forma, entre las acciones de Otárola con las que tenía en la presidencia. Creo que su movimiento político, la gestión política de Otárola era más visible que la del presidente. Y por ahí va el tema, creo. Después lo han venido las acusaciones, a Otárola, que ya todos las conocemos,
¿no? Son cosas personales. Cosas ¿no? personales, Sí. y ahí ha salido él dando la información que tenía de la presidenta, que también no es algo tan correcto que digamos. Él ha sido parte del gobierno y debe mantener reserva de las cosas particulares. Entonces, por ahí va el tema. Ahora bien, ustedes van a retomar la actividad parlamentaria plena el mes de marzo, después, dentro de poco más de 30 días, porque febrero es un mes corto. ¿Qué prioridades cree usted que van a haber para la legislatura que comienza en marzo y que en abril llegará a la fecha frontera un año antes de las elecciones? Sí. Es decir, van a tener apenas 6 semanas o 5 para legislar si quieren cambiar algo que tenga que ver con el proceso electoral. La primera que tiene que verse es la censura al presidente de la mesa. Tiene prioridad sobre cualquier otra. Tiene que darse cuenta apenas empiece la legislatura y de ahí someterse a votación. ¿Por qué cree usted que el señor Salguana debe ser censurado? Por lo que hablamos ya hace algún tiempo. Pero recuérdelo para que no... Bueno, por las actitudes que tuvo con el caso de la denuncia sobre prostitución, de la cadena de prostitución que había, no tomó medidas drásticas con la gente que estuvo manejando oficinas que tenían sospecha de haber trabajado de manera no adecuada, su viaje a China con todo pagado por los chinos en el momento más crítico, ¿no? Y su actitud en general. Y la última ha sido la información por el Congreso, como información oficial del Congreso, que la señorita que había sido asesinada no era el blanco, sino el chofer, ¿no? O sea, esa es una cortina de humo pues, más evidente que lo que estamos viendo Pero acá. usted que es miembro del Congreso, ¿cómo sintió que el Congreso como tal publicase un comunicado de esas características y no sabemos que se haya tomado medidas disciplinarias contra nadie, ¿no? El Congreso lo maneja el presidente del Congreso y la mesa directiva. Ellos toman las medidas administrativas como esta. Nosotros desconocemos qué medidas se toman. Pero ellos deben tener el respeto a la presencia de 130 congresistas que tienen ideas diferentes y que lo que buscan es que la legalidad sea la que se maneje claramente y haya transparencia en los actos. Y no dar una noticia sin confirmar, ni inclinar la opinión pública a algo que no existe. ¿No? Se ha probado lo contrario. Las investigaciones fiscales llevaban a decir que el blanco ha sido la señorita. Un horror. Directamente. Andrea Vidal, ¿no? Muerta de una cantidad de balazos impresionante. Y no se han dado explicaciones. ¿No? Y sigue el tema media agua, cuando debería ser agenda principal. La Comisión de Ética no tuvo quórum, no pudo abordar temas vinculados a esto, es decir, con también violación sexual, ¿no? Espero que para la siguiente reunión la tenga. O sea, es un tema bastante complejo, ¿no? Bueno, señor Jorge Montoya, vocero de la bancada Honor y Democracia, muchas gracias por darnos su opinión, con la misma libertad que siempre, con la misma claridad que siempre, sobre temas diversos, como la lucha contra la criminalidad, la situación de liderazgo político en el Perú, la no reelección para las elecciones de los mandatos regionales y municipales, y también algunas vicisitudes y fricciones que hay al interior del Ejecutivo. Muchas gracias, señor Montoya, y que tenga muy buenas noches. Muchas gracias, Fernando. Vamos a hacer una pausa y retomamos rápidamente las cosas como son.